Hola Ramón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Oye, Olantay, Ya estamos eh, en vivo, pero de todas maneras cuéntame, sí, mientras voy acomodando aquí, cuéntame. oye, pero si estamos en vivo no quiero hablar entonces. Está bien. No, Entonces, porque era importante, pero bueno, si quieres, no después sé. ¿Ah? terminamos y conversamos. No, Terminamos yo quería hablar contigo ahora, antes de empezar. ya, es que a las 9 No se son las... puede. Ok, vamos adelante. Se acabó. Excelente, muy bien. Sí. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9:31 aquí por Centroamérica. Estamos, como habíamos anunciado hace unos días atrás, en este ciclo de reflexión con miras o concentrado, digamos, en lo que es 12 de octubre, y lo hemos titulado Abya Plurinacional. Y son diferentes conversadas, tertulias, abordajes que vamos a hacer, mini tertulias, porque van a ser más o menos como media hora, desde hoy lunes hasta el viernes. Obviamente estamos haciendo un paréntesis aquí en nuestra transmisión porque estamos a tiempo completo prácticamente con el paro nacional indefinido que ya va por segunda semana consecutiva, octavo día continuo en el país. Todo en Guatemala está paralizado. No, los mercados están prácticamente cerrados porque ya no tienen productos en las ciudades. Vamos a ver cómo evoluciona esta magma volcánica que está fluyendo en el país. Pero hoy hablaremos con Ramón Grossfogel, son 9:32, sobre la geopolítica, por un lado, en construcción multipolar y por otro lado, el rol o el papel que deben tomar, que ocupan en este proceso, tanto el continente, los países, estados del continente, pero también nos gustaría, Ramón, que conversáramos, ¿no? Por lo menos a grandes rasgos, el papel que deberían tomar o espacios de articulación como Avia la Soberana u otros que existen en el continente, articulaciones desde los pueblos colonizados o subalternizados por los estados bicentenarios. Ramón, por favor, salude a la audiencia. Adelante. Sí, bueno, un saludo solidario a toda la audiencia y sobre todo a los pueblos en lucha de nuestro continente y de Guatemala. Ramón, entrando al tema en directo, hemos visto con mucho dolor la violencia que se está impregnándose sobre el pueblo ya histórico, por supuesto, ¿no? Con la complicidad de la comunidad internacional al pueblo de Palestina. Estamos viendo todo el conflicto de la parte de Ucrania que muchas veces has desarrollado, que es en el fondo, digamos, choque de titanes, ¿no? Estamos viendo el tema de los BRIC, ¿no? Estamos viendo, por otro lado, también la Unión Europea que intenta, digamos, continuar con sus propios roles, Estados Unidos allí. ¿Cómo se explica cómo podrías hacer una gráfica a grandes rasgos para la gente que no entendemos la geopolítica actual? ¿Qué es lo que se está configurándose? Adelante, Ramón. Desactivaste tu cámara. Perdón. Aquí estamos, sí. Mira, lo que estamos viendo es una transición que puede ser lenta, puede ser rápida, va a depender de los acontecimientos en los próximos, los próximos años. Me refiero a la transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, me refiero a la decadencia del imperialismo estadounidense. El imperialismo estadounidense es un imperio en decadencia. Eh, por un lado, tiene la deuda estatal más grande del planeta, más de 30 trillones de dólares con la letra T. Ha perdido competitividad en los mercados internacionales porque ya no compite, podemos decir que ha botado, desperdiciado su dinero en los últimos 40 años en guerras inútiles, mientras otros países en ese mismo periodo iban invirtiendo su dinero en nuevas tecnologías. Entonces ya Estados Unidos no puede competir por la vía del mercado con las empresas chinas o rusas o de otras partes del mundo. Entonces se ha quedado rezagado y para poder competir tiene que acudir a la guerra sucia, tiene que acudir a sanciones, tiene que acudir a provocaciones, a boicot económico, a inventarse guerra donde no las hay.
ese tipo de movidas, ¿no? Y para recuperar mercado, esto es lo que hacen. Tienen que, de alguna manera, provocar guerras contra sus competidores. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el caso de Ucrania. O sea, ellos han provocado esta guerra, provocando a Rusia a tener que meterse en una intervención en Ucrania por razones de defensa, que sería muy largo de explicar, pero realmente un golpe de estado de la CIA en el 2014 en Ucrania, donde pusieron un régimen cuya prioridad es exterminar rusos. Créanlo o no, eso no lo van a leer en la prensa, pero el régimen que está en el poder en Ucrania es un régimen con milicias nazis que ya son parte del ejército ucraniano. Y el objetivo de estas milicias nazis, fascistas, es exterminar pueblos eslavos. Los pueblos eslavos, ellos lo consideran razas inferiores a exterminar. Esos pueblos eslavos están ahora mismo, los rusos son uno de los pueblos eslavos. Entonces los ucranianos de origen ruso llevan una guerra de exterminio desde el 2014, ese régimen nazi, intentando exterminar los rusos de origen, o sea, ucranianos de origen ruso. Y claro, el objetivo va más allá de la frontera, va contra Rusia. Entonces, el punto llegó desde el 2014, esa guerra va incrementando, o sea, que esto no es una guerra de Putin, ni la empezó Putin, ni la empezó Rusia. Rusia no le quedó otra que intervenir, porque lo último que intentó hacer la OTAN es integrar a Ucrania a la OTAN, lo que significa que cualquier ataque de estos locos fascistas nazis ucranianos a territorio ruso convierte a la guerra en una guerra nuclear, ¿no? Va a convertir cualquier defensa que haga Rusia frente a estos ataques, atacando a Ucrania, si Ucrania es miembro de la OTAN, inmediatamente entra a la OTAN y se convierte en una guerra nuclear. Putin, para evitar una guerra nuclear, tiene que meterse allí porque tienen en el poder un grupo de nazis, pero literalmente nazis. Esto no es una cosa que se lo esconden ni nada. Es que tienen los emblemas nazis en los uniformes, es que siguen la ideología de Bandera, un líder nazi de la Segunda Guerra Mundial, que fue por donde entraron los nazis en la invasión a Rusia en 1941, fue por Ucrania. Y fueron no solamente los nazis alemanes, eran los nazis ucranianos, seguidores de esta ideología racista de Bandera, que hay que exterminar los pueblos eslavos. Entonces, estos nazis lo último es que los quieren meter en la OTAN y que además les quieren pasar bombas nucleares. Entonces, pónganse ustedes los zapatos de los rusos. Entonces, no le quedó otra a Rusia que en febrero del 2022 tener que intervenir antes de que sea muy tarde. Entonces, esto es una estrategia del imperialismo estadounidense que está documentado en un documento de la Rand Corporation, que es un think tank de la CIA y del Pentágono. Desde el 2019, 3 años antes de la guerra, está el documento ahí, ustedes lo pueden descargar, está en inglés y se titula Overextending Russia, sobreextendiendo a Rusia. Si usted quiere ver el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania, léanse ese documento. Ahí está clarito cómo los Estados Unidos han manufacturado esta guerra desde Washington y cómo han provocado a Rusia a tener que meterse. ¿Cuál es el objetivo de Washington? Tiene varios objetivos y lo dice este documento. Uno de ellos, obviamente, aislar a China, porque la ruta de la seda viene por territorio ruso. Y si sancionan a Rusia por la guerra de Ucrania, cierran la frontera de Europa por para la ruta de la seda vía la Federación Rusa hacia China. Entonces, aíslan a la Unión Europea de la ruta de la seda de China. Pero por otro lado, y este es el objetivo principal, un imperio en decadencia que ya no puede competir en los mercados de tú a tú porque las otras empresas, por razones de avances tecnológicos, pueden vender más barato que el imperio americano y que las empresas americanas, pues no tiene otra que acudir a la guerra sucia. ¿Y qué hacen? Vía sanciones han sacado del mercado ucraniano, del mercado europeo, perdón, todas las empresas rusas que componían el 40% de las importaciones de la Unión Europea. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares.
Entonces, a través de las sanciones, sacan las empresas rusas y ahora el 40% de las importaciones de la Unión Europea vienen ahora ¿de dónde? De las empresas estadounidenses transnacionales americanas, que son las que han reemplazado a Rusia y las empresas rusas después de las sanciones en el mercado europeo. Bien, entonces, tenemos ahora que las empresas rusas venden 5 y 7 veces más caro que las empresas, las empresas estadounidenses venden 5 y 7 veces más caro que las empresas rusas. Entonces, ahora los pueblos europeos son los que están pagando los platos rotos, porque son los que ahora pagan electricidad, gas, aluminio, trigo, una lista de renglones que antes importaban más barato de Rusia, ahora se lo tienen que comprar a empresas americanas a precios exorbitantes, a precios de inflación. Entonces, ahora los pueblos europeos están viviendo inflación. Y claro, una vez acuden a este tipo de guerra sucia, pues lo que hacen es desplazar a la competencia vía este tipo de mecanismos, no vía la competencia en el mercado, sino vía sanciones, bloqueos y intervenciones contra empresas rusas, empresas chinas, han hecho lo mismo con China, para de manera sucia, ¿no? Sacar del mercado la competencia y ellos acaparar los mercados. Ese es el juego en que estamos metidos. O sea, es un imperio en decadencia que va a acudir a lo que sea para tratar de sobrevivir y no caer. Entonces, estamos, o sea, ahora el siguiente tema es, ahora que recolonizaron la economía europea, o sea, han hecho de Europa un protectorado colonial de los Estados Unidos, los han subordinado políticamente, militarmente y económicamente. Ahora es para dónde van. Bueno, para África no van, para el Medio Oriente tampoco van. Son lugares que en el Medio Oriente han perdido las guerras de los últimos 20 años, en África han perdido la guerra comercial con China y ya ni te cuento de Asia. En Asia están totalmente fuera de juego y lo único que les queda es intentar provocar una guerra como hicieron con Ucrania frente a Rusia, pero vía Taiwán frente a China. Y eso es lo que están intentando hacer, crear una guerra allí para debilitar a China. Entonces, es lo único que les queda allí. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde van? Entonces, claro, para mí queda muy obvio que vienen para América Latina, que vienen a América Latina a recuperar lo perdido, porque lo único que les queda al imperio estadounidense es América Latina. Por eso hemos escuchado a la comandante del Comando Sur, la general Richardson, en declaraciones hace como 1 o 2 meses, diciendo así, pero descaradamente, cuán rico es América Latina en recursos y cómo Estados Unidos va, o sea, está hablando de una general del Comando Sur encargada de América Latina diciendo cómo vienen, hablan de los recursos naturales de América Latina como un lugar muy rico y que como si fuera propiedad privada de ella, aludiendo a la doctrina Monroe, que se cumplen 200 años en diciembre. La doctrina Monroe, si recuerdan, es América para los gringos. Cualquier competencia de otros imperios, para afuera. Entonces, esta doctrina que se movilizó en un momento dado contra los imperios europeos en el siglo XIX, ahora se está movilizando contra China y Rusia. Y entonces, Estados Unidos ahora le declara a China y Rusia como enemigos y está buscando recuperar los mercados perdidos en América Latina, porque lo único continente que les queda como imperio es América Latina. En otras palabras, se juegan la vida como imperio en América Latina. Si pierden América Latina, el imperio estadounidense tiene los días contados. Todo imperio vive de la explotación y saqueo de otros continentes. Y lo único que le queda es América Latina, y si lo pierden, miren, imagínense si lo están perdiendo, que un país como Chile, que es una neocolonia americana, desde el golpe de Pinochet para acá, el socio comercial número 1 de Chile no es Estados Unidos, es China. O sea, China es ahora mismo el socio comercial más importante de varios países en América Latina y Estados Unidos está mirando esto como que se les cae el imperio. Entonces vienen ahora a hacer guerra sucia en América Latina. Ahí está el golpe de Estado contra Castillo en Perú, ahí está el lawfare contra Cristina, ahí está
el intento de golpe de Estado que hubo hace unos meses contra Lula. Ahí está el intento de hacerle un lawfare o un golpe blando parlamentario a Petro en Colombia. Ahí está la intensificación de las sanciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahí está lo que está pasando en Guatemala, la descualificación vía mecanismos legales de la candidatura de la compañera Telma Cabrera de las elecciones en Guatemala, y cómo ahora ponen una disyuntiva en Guatemala que cualquier candidato que gane es igualmente un títere del imperio. O sea, han quitado la posibilidad en Guatemala de una alternativa antiimperialista. Entonces, y lo mismo cuando miramos el continente, miren Ecuador lo han transformado, lo han colombianizado, con permiso y mi respeto al pueblo colombiano, pero lo han colombianizado en el sentido de que lo han paramilitarizado. O sea, ahora la violencia en Ecuador es como nunca antes visto. Ecuador era un país que no tenía estos niveles de violencia como hemos visto en Perú o como hemos visto en Colombia. Era un país relativamente pacífico. Se ha convertido ahora en un infierno de paramilitarismo y de asesinatos de gente, de represión de correístas y de movimientos y de activistas. O sea, han usado el modelo que hemos visto en Colombia, pero recordemos que este señor Lasso, que ha sido el presidente de ese país, un banquero blanco criollo neoliberal, recordemos que llega al poder y él en las campañas para llegar al poder anunció, y lo dijo así claramente, que él es un admirador de Álvaro Uribe Vélez. O sea, el modelo de Álvaro Uribe Vélez lo tenemos ahora claramente implementado en Ecuador. O sea, neoliberalismo, saqueo de los pueblos, represión brutal, paramilitarismo, mercado de drogas, etcétera. O sea, ¿ah? ¿Cómo? Y violencia total. Sí, entonces, estamos viendo que esa ofensiva del imperio para recuperar América Latina empezó ya hace rato. Miren ahora en Argentina, con la candidatura de Milei, ¿no? Que es un personaje fascista, neoliberal, de extrema derecha, cómo han ido poco a poco produciendo una hiperinflación en Argentina, brutal. Y claro, eso hace que el voto de la gente se vaya hacia la derecha. Además de que tenemos presidentes de países que posan como de izquierda, pero en realidad son de derecha. Son topos que han puesto allí. Uno es Boric en Chile, que es un hombre que trabaja para el imperio. Ese hombre trabaja para el imperio. Fíjense que en todos los foros internacionales que va, lo único que hace es atacar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, y está activamente llamando a que América Latina se meta en la guerra de Ucrania, apoyando a la OTAN en Ucrania contra Rusia. O sea, ahí activamente. Y además ese señor que se llena la boca de ser de izquierda, nombra de ministro de Economía a un reconocido economista neoliberal. Y además la represión contra el pueblo mapuche que ha mantenido la derecha chilena se ha mantenido bajo Boric, bajo un supuesto gobierno de izquierda. O sea, Boric sigue reprimiendo al pueblo mapuche, sigue la militarización de los territorios, pero además ha reprimido a los propios movimientos que lo pusieron en la silla presidencial. O sea, este señor no, es un descarado. O sea, miren, en los eventos que hubo ahora en septiembre de conmemoración de 50 años de Allende, del asesinato de Allende, ¿qué hizo? Reprimir a los movimientos que intentaban participar de las actividades y que intentaban hacer sus actos de memoria de la Unidad Popular y el presidente Allende, y solamente se permitía el acto oficial del gobierno. El que no estuviera en ese acto oficial lo reprimían, pero con gases lacrimógenos, a palos, o sea, una cosa brutal. Ese señor dice que es de izquierda, ese señor es un señor de derecha. Y esos topos que nos han metido, como Lenín Moreno, ¿se acuerdan de Lenín Moreno? Ese fue el que creó todo el terreno para que
para que tengamos hoy un lazo, ¿no? Y que tengamos la paramilitarización y la neoliberalización de Ecuador. Y lo mismo estamos viendo con el presidente Fernández de Argentina, que va a Washington y a espalda del pueblo va y firma la deuda de Macri, una deuda que no tenía por qué aceptar, por qué firmar, que moralmente y hasta legalmente era una deuda ilegal, totalmente ilegal. Se violaron una serie de normas y leyes del Fondo Monetario Internacional y este señor Macri se echó al bolsillo ese dinero junto con sus amigos y el pueblo argentino no tiene por qué pagar eso. Este señor Fernández va a Washington con su ministro de Economía y firman el reconocimiento de la deuda. O sea, y es un señor que el propio director del Foro Económico Mundial de Davos, este señor Schwab, Klaus Schwab, ha dicho abiertamente que Fernández es un hombre de Davos, un hombre de un cuadro de ellos. O sea, digo esto porque hay una ofensiva contrarrevolucionaria en el continente. Y esa ofensiva está, pero dictada desde Washington. Por ejemplo, los golpistas de Perú no estarían envalentonados haciendo lo que hacen si no tuvieran el aval de Washington, si no estuvieran bajo las órdenes de la embajadora de los Estados Unidos en Lima, que es una declarada y reconocida agente de la CIA. Esto no me lo estoy inventando, esto lo dice el propio Trump cuando la nombró embajadora. Uno de los elogios que hizo es que es una agente de la CIA de carrera. Además, viene de familia, es una cosa de familia, de agentes de la CIA, y ella no lo niega, es una persona activamente metida con la CIA que orquestó, organizó ese golpe de Estado, se reunió con la élite, la oligarquía peruana para envalentonarlos a hacer lo que están haciendo. Entonces, eso antes, durante y después del golpe se han estado reuniendo con ella. Es desde la oficina de la embajada americana que se ha orquestado todo allí, igual que hicieron con el golpe a Evo en La Paz hace unos años. Y entonces estoy llamando la atención de que estamos bregando con un imperio en decadencia. Este es el contexto geopolítico en que estamos. El mundo unipolar le ha dado una paliza, perdón, el mundo multipolar le ha dado una paliza en los mercados al mundo unipolar. Y ahora con la consolidación de los BRICS, donde ahora se han sumado nuevos países, con el banco de los BRICS. O sea, lo interesante del mundo multipolar es que, aunque es un mundo capitalista, aunque es un mundo que no hace una ruptura radical ni con el sistema capitalista ni con la modernidad occidental, sí respeta la soberanía de los países y los pueblos. Sí respeta al menos la cultura de los pueblos en términos internacionales, aunque algunos de esos países no la respeten internamente dentro de sus fronteras nacionales. Pero sí, en el plano internacional hay un reconocimiento y un respeto a la soberanía de los pueblos y además no son neoliberales. El Banco de los BRICS da la misma cantidad de dinero que te puede dar el Fondo Monetario Internacional, pero sin las restricciones ni de intereses, ni tampoco de meterse en decirle a los pueblos y a los países qué tienen que hacer. Hay un respeto, aquí está el dinero, aquí están las condiciones del pago de ese préstamo, pero no se meten en las políticas internas de los países. No se meten vamos, hay un respeto al menos a la soberanía, lo cual da un espacio de maniobra para los movimientos antiimperialistas. ¿Ves? Para países antiimperialistas, como por ejemplo Venezuela, tiene un espacio de maniobra en el mercado mundial que el mundo unilateral, unipolar, de los imperialismos occidentales dirigidos por el imperialismo yanqui, no te da ese espacio. Al contrario, te sancionan, te bloquean, te atacan militarmente, o sea, hacen cantidad de fechorías para que esos países antiimperialistas no puedan despegar. Entonces, en cambio, el mundo multipolar se está posicionando de tal manera que da un espacio de maniobra a posibilidades antiimperialistas y revolucionarias en el mundo. Observen cómo estos militares antiimperialistas en África, 4 países africanos, han sacado a los franceses y a las élites neocoloniales del poder. Eso no hubiera sido posible
sin tener ese mundo multipolar alternativo con el cual pueden continuar el comercio económico de esos países en el mundo, porque antes lo que pasaba que no existía el mundo multipolar, era un mundo unipolar, y si usted se movía en dirección antiimperialista, usted lo bloqueaban, lo sancionaban, etcétera, pero usted no tenía espacio de maniobra porque no había un bloque económico alternativo con el cual poder comerciar y poder tener respiro. Ese bloque se está consolidando, está creciendo, está ocupando un lugar muy importante en el mercado mundial, está poco a poco desplazando el dólar como moneda de intercambio internacional, lo cual es otro símbolo importante que anuncia la caída del imperio americano, porque en la medida que vaya sustituyéndose al dólar en el comercio internacional, Estados Unidos va a entrar a una hiperinflación como nunca han visto en su historia, porque el dólar se va a devaluar y no van a tener, va a empobrecerse, se va a tercermundializar ese país. Y ese es un país que está todo el mundo armado. Y en una situación así, muy fácilmente puede desembocar a una guerra civil. O sea que estamos ante un imperio y lamentablemente América Latina, por ser lo que ellos llaman el patio trasero, que ahora le llama, este señor Biden le llama el patio delantero. Fíjense que Biden ha hecho un documento en el otoño pasado definiendo a América Latina como la prioridad del imperio. Eso no es solamente que lo dice la comandante del Comando Sur, sino que lo dice la administración Biden, lo dice abiertamente. La prioridad del imperio es América Latina, es lo que les queda. Entonces ahí viene, ese es en el contexto en que estamos metidos en América Latina. Tenemos un desafío, tenemos una situación muy difícil que, por ejemplo, África, Asia, otros continentes tienen más espacio de maniobra, primero por la distancia de Estados Unidos, pero también porque el comercio chino allí es muy, muy fuerte y ha desplazado ya al comercio de los imperios occidentales. Entonces, eso como que ya se pasó la raya de posibilidades para los imperios occidentales recuperar esa parte del mundo. La guerra del Medio Oriente. Ajá, dime. Para ir haciendo, digamos, una suerte así más interactiva el asunto, son 9:58. Estamos conversando con Ramón Grossfogel sobre el rol o Abya-Yala, este continente denominado Abya-Yala, que por cierto no es América, y ojalá un día dejemos de llamar América, un nombre colonial, en el marco de la geopolítica multipolar en construcción, y cuál debe ser el rol de los estados bicentenarios, colonizadores de los pueblos, y cuál debe ser el rol de los pueblos articulados como en el espacio de Abya-Yala soberana de cara a esta nueva geopolítica multipolar. Allí viene entonces la pregunta, Ramón, la última y la parte final de la pregunta. ¿Qué rol deberían asumir el espacio regional de Abya-Yala o de América Latina que se llama, ¿no? Esta parte del continente en esta construcción de la geopolítica mundial en proceso? ¿Y cuál debe ser el rol o la aspiración de los pueblos subalternizados por estos estados bicentenarios, ¿no?, colonizados en este contexto de la geopolítica en construcción? Sí, estos estados bicentenarios son estados neocoloniales, en esa mayoría, con algunas excepciones, y esos estados coloniales controlados por las élites criollas blancas, capitalistas, patriarcales, racistas, etcétera, son las que tienen el poder en estos países. Entonces, ahí hay, por intereses puramente económicos, algunas de estas oligarquías tienen relaciones y comercio con China, pero sus lealtades están fundamentalmente con los Estados Unidos. Y eso lo tenemos que ver con claridad, porque el tema es el siguiente: América Latina no va a poder entrar en ese mundo multipolar como debería si no se derrota el imperialismo estadounidense y sus aliados internos, las oligarquías criollas, en nuestros países. O sea, nosotros tenemos un gran desafío, y es que el imperio ha definido a América Latina como su prioridad. El imperio sabe que se juega su vida en América Latina. El imperio ha perdido todas las otras mercados de las otras regiones del mundo. Entonces, le queda América Latina. Entonces, va a poner este tigre herido de muerte, que
que es muy peligroso en su comportamiento, porque en un momento así puede tirar las garras de manera arbitraria e inesperada a cualquier lugar, y entonces puede hacer locuras. Y es un poder, no solamente es un poder mundial, sino un poder militar. O sea, tiene una capacidad militar la más grande del mundo. Entonces, por tanto, puede hacer cualquier locura hoy día ante su caída y decadencia. Entonces tenemos que estar en alerta, pero tenemos que, la lucha antiimperialista y antioligárquica se hace inminente. En otras palabras, si América Latina no hace una ruptura antiimperialista antioligárquica con estos regímenes de los estados del Bicentenario y con sus élites criollas, oligarcas blancas, capitalistas, América Latina se va a quedar dentro de ese mundo unipolar rezagado de los cambios del mundo. Y eso creo que es algo que para los pueblos hoy creo que es fundamental la lucha por la creación de gobiernos con una agenda antioligárquica y antiimperialista, la unidad de los pueblos, porque si no hay unidad entre los diferentes actores políticos, me refiero a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos, clases trabajadoras, pequeños comerciantes, etcétera, si no hay una unidad amplia antioligárquica y antiimperialista, vamos a estar divididos para enfrentar los desafíos que plantea esta escalada imperial en nuestra región. Entonces necesitamos de una unidad tanto nacional como continental para enfrentar estos desafíos. Necesitamos que los gobiernos que se han posicionado de alguna manera en el lado antiimperialista asumieran también una solidaridad con los procesos que se están en otros lugares. Me consta que Venezuela es un país muy consecuente en eso, en la solidaridad con el continente, lo mismo Cuba, lo mismo, pero tendríamos que, creo yo, que también de alguna manera negociar con otros países que aunque no sean antiimperialistas, tienen contradicciones con el imperialismo porque se están posicionando de manera más abierta con el mundo multipolar. Por ejemplo, Brasil. Brasil es uno de los BRICS y es un país que ahora bajo el liderato de Lula se ha realineado con fuerza en el mundo multipolar y aunque no es un gobierno antiimperialista o anticapitalista, es un gobierno que sí está realineándose con el mundo multipolar contra el mundo unipolar de los Estados Unidos. Entonces, eso tiene unas repercusiones, creo yo, muy importantes y positivas para la región, pero países como, por ejemplo, Guatemala, o países, por ejemplo, como Ecuador, o países como Perú, son países que tienen control oligárquico e imperialista de manera muy fuerte en esos países, que para poder hacer una ruptura y realinear ese país con los cambios en la geopolítica mundial, se requiere de alguna manera gobiernos que desafíen estas políticas unipolares. Ahora mismo no se ve eso bajo los golpistas que gobiernan en Perú, no se ve eso. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Ecuador, pero no se ve eso venir bajo el liderato actual que hegemoniza la política en Ecuador, y no se ve venir ni bajo Arévalo, ni bajo el otro sector de la oligarquía que está impidiendo reconocer la presidencia de Arévalo. O sea, tanto Arévalo, esto es como un debate como en Chile, o Boric o Katz, cualquiera de los dos, uno quizás más a la derecha que el otro, pero los dos son de derecha, son proyectos de derecha, son proyectos neocoloniales, son proyectos subordinados a la oligarquía guatemalteca y sobre todo al imperialismo yanqui. Entonces, ¿cómo puede Guatemala beneficiarse de ese realineamiento mundial si está con un gobierno que está alineado con Washington y con el mundo unipolar? Entonces, los pueblos no se van a poder beneficiar de estos cambios a la política mundial. Fíjense que el conflicto en Palestina
en parte, no digo todo, pero en parte uno de los argumentos que se han esbozado para entender por qué ahora la resistencia palestina está tomándose ahora pasos que no habíamos visto antes también, el mundo multipolar, que de alguna manera estos cambios geopolíticos han debilitado a los imperios occidentales. La guerra de Ucrania está también absorbiendo muchos recursos de los imperios occidentales. La guerra de la OTAN contra Rusia vía Ucrania. Y hay un mundo multipolar ahí que está de alguna manera apoyando estos cambios en el mundo. Fíjate que una negociación entre Irán y Arabia Saudita que llegaron a acuerdos de paz, dos países, encontrados como enemigos en la región del Golfo Pérsico, y eso fue bajo liderato chino. Ahora mismo, fíjense que Siria entra en la Liga de Países Árabes luego de ser expulsado gracias a la intervención de Rusia. O sea, estamos viendo ahora de momento una serie de conflictos resolviéndose vía el nuevo mundo multipolar. Y yo creo que los palestinos, parte de su iniciativa y envalentonamiento en la lucha contra Israel tiene que ver también con que hay un mundo multipolar ahí que apoya las luchas del pueblo palestino y la soberanía del pueblo palestino. Entonces esto es importante. Y América Latina tenemos un desafío quizá mayor que en otros continentes por la prioridad que le pone el imperio a nuestro continente en este momento, pero nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro horizonte, hacia dónde tenemos que caminar. No podemos dejarnos confundir con esta socialdemocracia o partidos de pseudoizquierda socialdemócrata que realmente son realmente partidos de derecha, disfrazados de izquierda. Realmente son neoliberales, realmente son partidos subordinados al imperio, que no tienen ninguna agenda ni de izquierda ni una agenda mucho menos antiimperialista. O sea que no podemos ahí confundirnos, porque por ahí aparecen una serie de movimientos o partidos de corte socialdemócrata que confunden a los pueblos porque se llaman de izquierda y en realidad son partidos que cuando llegan al poder o al gobierno lo que hacen son agendas de derecha. Ramón, para terminar, son 18 minutos. Por favor, en cuestión de 2 minutos, si nos puedes ayudar con la siguiente pregunta, con lo que nos estás planteando, elementos importantísimos para nuestra reflexión sobre la marcha aquí en Guatemala. Según tu análisis, retomando lo último que acabas de decir, ¿por qué la izquierda, tanto clásica como la izquierda también, digamos, más remozada de estos tiempos, no en su relato, en su denuncia, incluso profética, podríamos decir, no toma como actor principal, como responsable de esa situación a los Estados Unidos? Si uno revisa, por ejemplo, todo lo que se está debatiéndose en este momento en Guatemala, son 3 personas que son en buena medida también indígenas, ¿no? Como Curuchichi, la señora fiscal, etcétera. Pero nadie identifica en buena medida que quien está jugando aquí detrás de los telones, tanto con los que están, con el sector oligárquico obediente, que están enfrentados ahora con el sector oligárquico desobediente, pero con Washington, ¿no? Ambos. Nadie está identificando a Washington, nadie está identificando a la USAID, nadie está identificando a la embajada. ¿Por qué la izquierda es míope, digámoslo así? ¿Son lealtades? ¿Cómo explicas eso? Bueno, yo creo que ha habido ideológicamente una derrota política en el siglo pasado sobre la izquierda radical antiimperialista. Entonces, en muchos países, los sectores que la renovación de la izquierda pasó por ideología socialdemócrata, ideología de la socialdemocracia europea, posmodernista, socialdemocracia europea, que no tienen una agenda ni antiimperialista, ni anticapitalista, ni nada. O sea, son lo que los identifica como izquierda son más agendas identitarias, ¿no? Y de darle migajas dentro del sistema a algunos grupos oprimidos, que eso es cónsono con la embajada americana. La embajada americana, fíjense que
apoya ONGs que estén por el feminismo, el ecologismo o antirracismo, incluso siempre y cuando no seas, no seas antiimperialista. O sea, si eres antiimperialista jamás te van a pasar fondos. O sea, un feminismo antiimperialista, un ecologismo antiimperialista, movimiento antirracista antiimperialista, eso no lo financian. Financian la izquierda domesticada que ellos quieren. Entonces hay mucho dinero en ONGismo, el ONGismo, ¿no? Hay mucho dinero puesto ahí por el imperio. Hay mucho también dinero de fundaciones, sobre todo fundaciones alemanas que tienen imagen de izquierda, pero en realidad canalizan el dinero de la CIA hacia estas pseudo izquierdas en América Latina. Entonces, y tenemos una reconstrucción de la pseudo izquierda o de la izquierda desde esta mirada socialdemócrata europea, eurocéntrica, y la agenda antiimperialista, luego de las luchas antiimperialistas del siglo XX hasta los años 90, fueron debilitadas fuertemente. Tenemos un retorno de esa agenda con Chávez, ¿no? Tenemos un retorno de esa agenda. Cuba ha estado siempre ahí, pero está la emergencia de Chávez, ¿no? Como un gobierno bolivariano antiimperialista. Pero si te fijas, en un momento dado, el gobierno también de Bolivia, dirigido por Evo Morales, pero si te fijas, ha habido como el resto del continente, incluso aún en Bolivia, puedes verlo, hay una socialdemocratización de la izquierda porque las izquierdas antiimperialistas fueron derrotadas a través de dictaduras militares que golpearon fuertemente a los militantes, que hicieron desaparecer toda una generación a través de las matanzas, las torturas, a través de la caída del muro, que hizo que muchas como diría Hugo Chávez. Entonces, eso ha tomado tiempo. Y en la mayor parte de nuestro continente, y Guatemala es un ejemplo, las izquierdas antiimperialistas desaparecieron. O sea, derrotadas militarmente, políticamente, etcétera, pero desaparecieron. Entonces, la reconstrucción de la izquierda la hicieron élites de la misma oligarquía que ahora movilizan una agenda de izquierda light, como dicen, o de pseudo izquierda socialdemócrata. Y eso es lo que ha pasado en muchos países. Yo creo que si mira Guatemala es un buen ejemplo de eso porque allí fue una especie de izquierda vacía de contenido que se convirtió en un instrumento de las políticas neoliberales hegemónicas. Entonces, lo mismo está a la derecha administrando políticas neoliberales que la pseudoizquierda. Entonces, cuando gana la pseudoizquierda no hay ningún cambio de contenido de nada, sigue lo mismo. Entonces, yo creo que la explicación va por ahí. Hubo una derrota política de los movimientos antiimperialistas y ahora tenemos que volver allí, porque si no volvemos allí, realmente el imperio va a arrasar con nuestro continente y tenemos que arrasar con nuestro pueblo. Muchas gracias, Ramón Grossfogel, siempre preciso, conciso y contundente con sus reflexiones. Este ha sido el espacio que hemos titulado en esta semana. Iniciamos hoy Reflexiones Continentales por una Abya Yala plurinacional y con Ramón hemos visto iniciando la perspectiva geopolítica multipolar y el rol de los pueblos y obviamente desde Guatemala también nos dio bastantes aportes. Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar siempre en contacto y esperemos vernos próximamente en algún momento presencialmente para seguir empedrando este camino que tiene mucho pendiente, pero hay que empedrarlo. Muchas gracias por tu tiempo, Ramón.
Así es, muchas gracias por la invitación, Olantay, y cuenten conmigo en todo lo que les pueda servir.